Es poeta, dramaturgo, periodista, docente y militante por los derechos humanos. A 40 años de la desaparición del periodista y escritor Rodolfo Walsh y de su carta abierta a la Junta Militar, Vicente Cito Lema recibió en su casa a La Izquierda Diario. Hablar de Rodolfo es necesario, me emociona. Y por otra parte, yo deposito en Rodolfo, quizás hasta exageradamente, muchas de las virtudes que tuvo nuestra generación en su conjunto. Y yo creo que a Rodolfo le gustará que yo también lo recuerde de esta forma, porque una de las características que hizo de Rodolfo Walsh, el Rodolfo Walsh que recordamos, fue su capacidad de sentir como propio el dolor del otro. Ese es el tema. Y eso es lo que te constituye legítimamente en un representante de tu generación. Y bueno, es uno de los hermanos mayores de nuestra generación. Él era como Osvaldo Bayer, los que ya tenían unos 10 años aproximadamente de la generación que podemos decir fue la protagonista de aquella época. Pero había algunos compañeros que, si bien, insisto, pertenecían cronológicamente, también David Viñas, ¿verdad? León Rosisner, que los podemos ver como los hermanos mayores. Y si se me permite el atrevimiento, también hablo de Rodolfo Walsh, de Bayer, pero también, por ejemplo, de Ernesto Guevara. Es decir, eran como los que tenían 10 o un poquito más de años que nosotros, pero que pensaban generacionalmente. Yo a Rodolfo lo instalo en la profundidad ética que hace que pueda ser amado por encima de las diferencias partidarias, por encima de lo que podríamos llamar el espíritu de la época, de lo que podríamos llamar con profundo respeto el valor de la instrumentación en cada época, si se privilegia una violencia de tipo de guerrilla, de una idea más insurreccional, ¿no? Superando todo eso. Un ejemplo del intelectual que no le escapa el cuerpo a la política, que no le escapa el cuerpo a pertenecer en un momento histórico a una parte de los luchadores políticos, con un partido, con una agrupación, no siempre en la totalidad, de golpe entrar en una parte, pero con la conciencia de que el único valor que tiene esa parte es si trasciende su parcialidad y logra inscribirse en un sueño social, en una lucha social. Y para mí ese es el ejemplo de muchos de los compañeros de nuestra generación, y para mí el ejemplo mayor que deja Rodolfo Walsh. Y bueno, y desde ahí lo pienso. Fue precisamente en la fundación, creo yo que es la primera revista específica donde la política está junto con la defensa de los derechos humanos, que fue la revista Liberación. Su consejo de redacción fuera Julio Cortázar, Rodolfo Walsh y Agustín Tosco, y que yo fuera el director formal de esa revista. Bueno, ahí para mí me marcó también momentos únicos, escucharlos y compartir una charla con Rodolfo y con el resto de esos compañeros, es para mí fuerte. Y siendo abogado de la Asociación Gremial de Abogados y siendo periodista, trabajando en el diario La Opinión, ahí sucede un hecho a nivel político, a nivel, si se quiere decir, de violencia institucional, el secuestro del gerente general de la Fiat por parte
de los compañeros del Ejército Revolucionario del Pueblo. Y involucran, denuncian como parte importante de ese secuestro a un compañero periodista que trabajaba en el diario La Opinión, donde yo también estaba, y que era el compañero de Vicky, la hija de Rodolfo, que conocemos de ella por el relato del propio Rodolfo cuando matan a su hija. Es muy compleja la situación. Lo cierto es que el dueño del diario, el señor Timerman, no quiere que el diario se involucre en la defensa de alguien acusado de un secuestro que después se convierte en muerte, pero la asamblea de periodistas se encuentra como una vuelta, es que un periodista, yo, que también era abogado, tomara la defensa de este compañero, Alcina Bea. Era tan compleja la cosa que me puse a hablar un día con Rodolfo. Y Rodolfo, que no era abogado, pero que tenía una capacidad intelectual prácticamente como pocas veces yo he conocido, y que además era un eximio jugador de ajedrez, y que además tenía una gran capacidad para ver el mundo policial y el mundo de la violencia y de las coartadas policiales y todo eso, porque era como su especialización, hacer periodismo policial. Me ofrece, y lo puedo contar ahora, ayudarme a hacer esa defensa con todo lo que implicaba simbólicamente. Era mucho para mí. Y ahí estuvo la espalda de Rodolfo, pensando todo lo que hacíamos, ayudándome a ayudar y a buscar justicia en un espacio que lo justo era casi imposible, que si no hubiera sido por esa fortaleza política, intelectual de Rodolfo, yo no sé si hubiéramos podido hacer esa defensa fantástica que se hizo, que no figurará en las antologías de la escritura ni del periodismo, porque ni siquiera se conoce, pero bueno, contarlo creo que está bien, porque muestra la amplitud de pensamiento de Rodolfo, su capacidad y su preocupación por el otro, su doble preocupación. Es una carta donde está Walsh en todo, en la perfección de la escritura, en el coraje del que lo escribe, pero también en la lectura política de la realidad que hace. Muestra que no se trata de un grupo de militares asesinos, malos, hijos de puta, como se los quiera calificar, sino que se trata concretamente de cómo organizás económicamente el mundo para que el mundo sea luego esa pesadilla, ese mal que podemos ver, pero no es un mal que trae el diablo o algún demonio, sino es un mal basado en planes concretos económicos, en quienes se quedan con la riqueza y quienes la pierden. Y mostrar que Marx no era un tonto cuando ve que detrás del bien y del mal, de todas las formas en que vos podés dividir el mundo, como yo he escrito en un poema, detrás de la lucha entre la luz y las tinieblas, llamarlos como quieras, pero detrás de eso siempre hay una lucha, una disputa a muerte sobre quién se queda con la riqueza que produce una sociedad. Y eso es lo que está en el texto, y que no quita que las otras cosas también estén. Bueno, esa capacidad de unir, si se quiere ver así, lo espiritual, lo estético, lo histórico, las subjetividades, y además ver las causas más profundas que sustentan
todas esas luego maldades individuales, maldades de grupo, maldades de, digamos, de instituciones, las llamés policiales o militares, y armonizarlo y convertirlo en una pieza única que trasciende el espacio concreto de la Argentina, la época del 70, y que sirve también para seguir analizando el dolor social de la mayor parte de la humanidad en el día de hoy. Un texto que, como pocas veces, como los buenos vinos, por decirlo así, envejecen sin perder la sustancia. Ese texto se puede leer hoy para entender lo que está pasando con el gobierno de Macri, que también es que practica la muerte detrás de otras formas. Y siempre cuando se practica la muerte y los que mueren son los más pobres, y hay una estructura económica por encima de las payasadas de Macri, de que si es bueno o malo, si es esto o lo otro, hay una estructura económica que explica lo que está pasando. Rodolfo estaba acosado, estaba perseguido, y la única capacidad que podía de subsistencia era estar muy como guardado en su espacio. No se podía hacer una actividad pública, poner un cartel, aquí escribe Rodolfo Walsh, agencia Ancla. No, eso tenía que estar como en la militancia, en las épocas duras, resguardado en el anonimato. Entonces eran poquísimas las personas que podían hacer, y con aquellos medios técnicos, esta revolución del internet y todo eso, en aquellos años no se había producido. Por eso cuesta a veces entender por qué Rodolfo, en lugar de mandar un mail, meterlo en el Facebook, sale con un montoncito de papeles a repartirlo, pero que es un loco suelto. Para nada, no hay otra. Es una época que cuesta entenderla por la proximidad y luego por la potencia que tuvo el cambio tecnológico. Había que hacer los papelitos, hacer las copias y repartirlos a mano. Y alguien tenía que poner la cadena de comunicación en marcha. Esa es la complejidad. No era solo encontrar la capacidad para transmitir lo que pasaba en ese momento histórico, sino cómo hacer para comunicarlo cuando vos no podías llevarlo a ningún medio de comunicación, porque te estaban buscando, te estaban persiguiendo, era ponerte en evidencia y a la vez ponías en peligro al compañero. Si aparecías en un diario común y aparecía Gol y le daba una copia al otro, bueno, era como un abrazo del oso, se iba a comentar y ese no iba a durar mucho en el campo de los vivos. Bueno, yo soy muy amigo, y lo sigo siendo, de Carlos Aznares, ¿sí? Una amistad histórica, seguimos siendo muy amigos ahora. Incluso estamos juntos en la revista Resumen Latinoamericano, y Carlos Aznares, se puede decir ya, es público, era la segunda persona que hacía la agencia Noticias, ¿no? Ancla, perdón, que dirigía Rodolfo Walsh. Entonces, como Carlos y yo manteníamos una relación muy, muy fuerte, fui de los primeros en saber lo que estaba pasando. Que desgraciadamente no tuvo el impacto social que podía haber, no sé si salvado la vida, pero hacerles pagar. Después la historia podemos decir que le va a hacer pagar más, porque los asesinos van a pasar al olvido, que es la peor de las muertes, y el nombre de Rodolfo va a seguir vivo. Rodolfo mismo, recuerdo en la carta que escribe cuando la secuestran, cuando muere su hija Vicky,
en el enfrentamiento con los militares, acá cerca, en el barrio de Floresta, escribe una carta, yo recibí una de las copias, carta a sus amigos, donde él dice que creo que es textual como lo recuerdo, el verdadero cementerio es la memoria. Es decir, dicho como que recordar a alguien es el espacio donde la muerte no es muerte, sino que es vida como con otra forma, por decir así, ¿no? Es también un poco esa idea que tenían los griegos, ¿no? Que la memoria es finalmente lo que divide y separa la vida de la muerte. Y el pueblo nuestro, con todos sus avances y retrocesos, tiene una memoria fuerte. Y justamente como que Rodolfo quedó vivo, y cada vez veo que está más vivo en la memoria de mucha gente.